de Barcelona, ¿cómo crees que le puede llegar a afectar eso? Seguro que mejor. Iba roto ya, normal. Intento, pero me tiré. No, yo iba roto, o sea, iba intentando retirarme. Después del caos infernal de Mónaco, Franco Colapinto hizo algo que muy pocos pilotos de la Fórmula 1 se animan a hacer, y que dice más de su carácter que cualquier vuelta rápida. Fue a buscar a Carlos Sainz para disculparse por el toque que dejó al español afuera de la carrera. Sin que nadie se lo exigiera. Sin haber sido sancionado. Por pura grandeza. Y esa imagen vale más que 1000 resultados. Pero antes de emocionarnos, pongamos las cosas en su lugar, porque la historia completa es clave. Ese toque entre Franco y Sainz no fue un error de manual del argentino. Fue la última pieza de una reacción en cadena que empezó mucho antes. En el relanzamiento desastroso después de la bandera roja, primero Fernando Alonso golpeó a Franco en la primera curva y lo mandó al fondo. Después, más adelante, otro piloto embistió a Sainz en la horquilla y dejó al Williams del español prácticamente detenido, atravesado, a muy baja velocidad. Y Franco, que venía recuperándose del golpe que había recibido, se encontró de golpe con ese auto casi parado donde no tenía que estar. El impacto fue imposible de evitar. Los comisarios investigaron todo, revisaron cada ángulo, y la conclusión fue contundente. Franco no recibió ninguna penalización. Ninguna. Lo declararon libre de culpa, porque entendieron que el argentino fue arrastrado por las circunstancias de un relanzamiento que fue una carnicería. Oficialmente, deportivamente, Franco no tenía nada de qué disculparse. La FIA lo dejó limpio. Y acá viene el contraste que te toca el corazón. Porque Franco, teniendo el respaldo oficial, sabiendo que no había sido sancionado, sabiendo que él también había sido víctima de un golpe previo, igual fue a hablar con Sainz. Igual decidió ponerse del otro lado, entender la frustración del español que se quedó sin carrera, y tener el gesto de disculparse. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso hacerlo. Y esa diferencia lo es todo. Porque en la Fórmula 1 de hoy, donde abundan los egos, donde nadie quiere reconocer ni medio error, donde los pilotos se cruzan acusaciones por la radio y se tiran palos por todos lados, un gesto así brilla con luz propia. Franco podría haberse escudado en que no lo penalizaron, podría haberle echado toda la culpa al caos, podría haber pasado de largo. Pero eligió el camino de la grandeza. Eligió la empatía. Eligió mostrar la clase de persona que es, no solo la clase de piloto. Y este detalle no es menor, porque construye algo muy valioso en el paddock: respeto. Los pilotos se miran entre ellos, se cruzan carrera tras carrera, comparten años en la categoría. Y un gesto de honestidad como el de Franco con Sainz no se olvida. Te ganas el respeto de un rival, te ganas la imagen de un tipo derecho, de uno con el que se puede correr limpio. Esas cosas, a la larga, valen oro en un ambiente tan competitivo y tan despiadado. Pensalo bien, estamos hablando de un piloto joven, con un país entero encima, con la presión de cada fin de semana, que acaba de vivir uno de los domingos más frustrantes de su temporada. Lo tocaron, lo mandaron al fondo, le arruinaron la carrera, le fallaron hasta desde su propio equipo. Cualquiera, en ese estado de bronca, habría salido a despotricar contra todo el mundo. Y sin embargo, Franco tuvo la madurez y la nobleza de acercarse al piloto perjudicado y darle la cara. Eso no se enseña. Eso se tiene o no se tiene. Y es justamente por eso que Colapinto genera lo que genera. Porque la gente no lo banca solamente por lo rápido que es arriba del auto. Lo banca por lo que representa, un pibe humilde, derecho, con los valores en su lugar, que se ganó su lugar en la categoría más exigente del mundo y que nunca pierde la compostura ni siquiera en los peores momentos. Ese combo de talento y carácter es lo que lo hace tan especial, lo que lo diferencia del resto de la grilla. El gesto con Sainz fue, sin exagerar, una de las mejores postales de todo el fin de semana de Mónaco. Una imagen que se contrapone a todo el caos, a todas las penalizaciones, a todos los choques. La imagen de un piloto que, incluso en la frustración, sabe comportarse como un grande. Y eso, créeme, es lo que construye leyendas a largo plazo. Lo que pasó entre Franco y Sainz después de la carrera revela una madurez que muchos pilotos tardan años en alcanzar, y que en el caso del argentino ya empieza a marcar la diferencia dentro y fuera de la pista. Y por otra parte, I'm really proud of what he's done, certainly over the last, let's say, 7 races. Is a big turnaround for me. He's showing the world the performance I saw when he was with Williams. I think he's earned that seat for next year, and I was incredibly proud of him when they announced it today.
He's got such a huge following. On the way in here, and I'm really not exaggerating, it took half an hour because there's about 50,000 incredibly passionate Argentinians, and that's what I like to see. The sport is in a health it's never been in beforehand, and Franco has this huge following. And so I think he's done it on performance. He also does it on what the sport's getting out of it as well at the same time. So I think he's got a bright future. It's for him to keep earning it year on year. James Bowles no es de los que guardan silencio cuando tiene algo importante que decir. El jefe de Williams es conocido en el paddock por su honestidad brutal, por decir lo que piensa en un mundo donde la mayoría de los directivos hablan en clave diplomática. Así que cuando Bowles, en una entrevista reciente, habló de Franco Colapinto con una nostalgia y un orgullo que claramente iban más allá del protocolo, el paddock entero se detuvo a escuchar. Porque lo que estaba diciendo, entre líneas y también de manera bastante directa, es que Williams cometió el error más grande de los últimos años cuando dejó ir al argentino. Y que si pudiera dar marcha atrás, no lo haría. Pero la historia es más complicada, más triste y también más irónica de lo que parece a primera vista. Porque Williams no dejó ir a Colapinto de buena gana. Williams lo perdió por una combinación de presiones económicas, necesidades estratégicas y quizás también una falta de visión que ahora, mirando los resultados de las últimas semanas, duele el doble. Volvamos al principio para entender qué pasó realmente. Colapinto llegó a Williams a mitad de 2024 como reemplazo de Logan Sargent, sin asiento garantizado, sin contrato a largo plazo, prácticamente sin red de seguridad. Y lo que hizo en esas 9 carreras fue suficiente para convencer a todo el mundo de que estaba mirando a un piloto de nivel superior al de la categoría en la que estaba corriendo. Las clasificaciones donde sacaba el Alpine color azul a circuitos que el coche no debería poder llegar, los adelantamientos bajo presión, el manejo mental en momentos donde cualquier otro rookie hubiera colapsado. Bowles lo vio todo desde el muro del box. Y lo que vio le gustó enormemente. Entonces, ¿por qué no lo renovaron? Acá viene la parte que duele. Williams necesitaba dinero. El presupuesto de Grove para 2025 y 2026 estaba bajo presión, y Carlos Sainz llegó con una propuesta que incluía no solo su talento sino también un paquete de patrocinadores y acuerdos comerciales que hacían que la ecuación fuera muy difícil de rechazar desde el punto de vista financiero. Sainz venía de Ferrari con hambre de revancha, con experiencia de campeón de hecho y con una red de sponsors que Grove necesitaba urgentemente. En esa ecuación, Colapinto, brillante pero sin el paquete comercial de Sainz, quedó afuera. No por falta de talento, por lógica de negocios. Bowles lo reconoció de manera implícita en más de una ocasión. En sus propias palabras, dijo que Colapinto era uno de los pilotos más completos que había tenido en el equipo en años y que lo que mostró en tan poco tiempo fue extraordinario. Para alguien que tiene que medir las palabras como lo hace un jefe de equipo, eso es prácticamente gritar a los 4 vientos que el chico es un crack y que perdiste algo que no vas a recuperar fácilmente. El contraste con el presente es brutal. Carlos Sainz está rindiendo bien en Williams, eso hay que reconocerlo. El español es un profesional de primer nivel y está sacando lo máximo del coche de Grove. Pero Colapinto, en Alpine, con un coche que hasta hace pocas semanas era claramente inferior al Williams en la clasificación general del campeonato, está haciendo cosas que dejan a todo el mundo con la boca abierta. Y cuando ves eso, cuando comparas lo que Sainz está haciendo con lo que Colapinto está haciendo con materiales más humildes, la pregunta que se instala en la cabeza de Bowles tiene que ser inevitable: ¿qué estaría haciendo Franco con el Williams? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, pero sí tiene consecuencias reales. Porque en el mercado de pilotos, el arrepentimiento de un jefe de equipo como Bowles, aunque sea no declarado, se convierte rápidamente en acción. Y las acciones de Bowles en las últimas semanas son muy reveladoras. El jefe de Williams estuvo en conversaciones en el paddock de Montreal con representantes del management de Colapinto. No fueron conversaciones formales, no hubo propuestas concretas sobre la mesa. Pero el hecho de que ocurrieran, de que Bowles se tomara el tiempo de tener esas charlas, dice todo lo que hace falta decir. El problema es que el momento de salida ya pasó. Colapinto es de Alpine ahora, Briatore lo tiene bajo su ala y no lo va a soltar gratis. Pero en la Fórmula 1, como en la vida, los momentos que perdiste no desaparecen, simplemente se vuelven más caros. Si Williams quiere a Colapinto de vuelta, va a tener que pagar un precio muy diferente al que hubiera pagado si lo hubiera renovado en 2024. Y esa es la ironía perfecta. El equipo que apostó por la lógica financiera cuando tenía la oportunidad de apostar por el talento puro, ahora tiene que pagar ambas cosas. Hay algo en el temperamento de Colapinto que Bowles reconoció desde el primer día y que sigue viendo en las transmisiones de cada carrera. No es solo la velocidad, que es obvia. Es la manera en que maneja la presión,
la manera en que se comunica por radio con sus ingenieros, la claridad con la que analiza el coche incluso en medio de una batalla de pista. Esas cualidades son las que diferencian a los pilotos buenos de los pilotos que pueden llevar a un equipo al siguiente nivel. Y Bowles, que viene de Mercedes y que sabe exactamente cómo se ve eso, lo identificó en Colapinto antes que casi nadie. Ahora Williams sigue construyendo su proyecto con Sainz y Albon. Son una dupla decente, sólida, sin los fuegos artificiales de algunas otras combinaciones del paddock, pero con la consistencia que un equipo en reconstrucción necesita. Pero si le preguntas a cualquiera en Grove, en privado, si cambiarían algo de las decisiones que tomaron en los últimos 2 años, la respuesta que más se repite es siempre la misma: le habrían dado a Colapinto el asiento que se merecía antes de que se lo diera a otra persona. Porque en el negocio de la Fórmula 1, las oportunidades que no aprovechas no desaparecen. Le caen al que está al lado. Y ahora Bowles mira desde las tribunas del paddock cómo Alpine disfruta de lo que Williams cultivó. Mira cómo Briatore presume de su superpiloto, como los ingenieros de Enstone se frotan las manos con la data de rendimiento que Colapinto les entrega cada fin de semana, y sabe que parte de esa historia podría haber sido de Grove. Ese es el tipo de conocimiento que no abandona a un director técnico nunca. La pregunta es si ese arrepentimiento se va a convertir en algo concreto antes de que se lo lleven otros. Y por otra parte, lo que hace este escenario aún más complejo y fascinante es que Williams tiene motor Mercedes, igual que Alpine. Eso significa que el día que Colapinto termine en cualquiera de los 2 equipos, va a tener la misma unidad de potencia. La diferencia va a estar en el chasis, en el presupuesto, en la infraestructura. Y ahí Williams tiene hoy una ventaja que no tenía en 2024. El coche de Grove mejoró mucho bajo la dirección de Pat Free y Matt Harman. El FW47 ya no es el coche que se quedaba afuera de la Q2 por defecto. Es un coche que Sainz saca a pelear en la zona media con resultados que sorprenden incluso a los propios técnicos del equipo. Imagínate ese coche en manos de Colapinto. Imagínate lo que haría el chico de Pilar con un Williams que ya tiene potencial real de clasificar en la parte baja del top 10 de manera consistente. Bowles puede imaginarlo también. Y es exactamente esa imagen la que lo tiene inquieto, la que lo tiene buscando conversaciones en los márgenes del paddock, la que lo tiene pensando en cómo dar marcha atrás a una decisión que en su momento pareció razonable pero que hoy, con los resultados de Alpine a la vista, parece el error más caro de la historia reciente de Williams. El mercado de pilotos de la Fórmula 1 es despiadado con los que dudan demasiado. Williams lo dudó una vez. La pregunta que todo el mundo se hace en el paddock es si Bowles, con ese carácter directo y esa manera de no esconder las emociones que lo distingue de la mayoría de sus colegas, se va a permitir dudar una segunda vez. Porque las oportunidades en la Fórmula 1 tienen la costumbre de pasar una sola vez. Y si la de Franco Colapinto ya pasó para Williams, el arrepentimiento que se lee en la cara de James Bowles cada vez que ve al argentino cruzar la línea de puntos va a acompañarlo por muchos años más. Y por otra parte... Escucha, olé, 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 Franco. Cómo canta, boludo. Sexta posición, venimos bárbaros, séptimo, sexto. Venimos ¿Seguimos la bárbaros. escalera? Sí, boludo. Si Qué seguimos fin la de escalera, semana, seguimos Sí, mira, si para llegar a sexto no tenés que hacer una práctica libre, ¿la así. Sí, filmás? no la hacemos más, ¿no? No, en Mónaco hay 3, no, ninguna. Directo de quali. Qué carrera. Un poco solitario también, ¿no? Sí, muy aburrida. Al principio empujé mucho, creo que la primera parte de la carrera venía a fondo, venía muy fuerte. Y después cuando salí de boxes y le pegué a la pared, tocó un poco, pisé un poco de agua y me fui. Le pegué a la pared fuerte con la parte izquierda. Quedó la suspensión atrás un poco mal y fui tranquilo, pero nada, igualmente teníamos un gap muy grande. Solo que nada, la primera parte de la carrera natural de querer hacer el gap más grande con Lawson para que me quede bien la parada, y cuando hice la parada salí rápido y cometí ese pequeño error, pero nada, igualmente después de eso me tranquilicé y fuimos tranquilos hasta el final. Pero una carrera larga, creo que muchas vueltas, un poco solitario sí, pero igualmente nos llevan los puntos, doble punto para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno, así que nada, muy feliz, creo que contento y ahora enfocarnos en la próxima. 8 puntos y vas sumando de a bastantes, te vas consolidando en el equipo, estás como con confianza en el auto, lo entendés mejor, no paramos. No paramos. Tengo confianza, creo que desde Miami se notó que esos cambios que traje, eso que hicieron en la fábrica, esa diferencia de auto creo que me ayudó mucho y a partir de eso estoy más competitivo, así que estoy seguro que iba por ahí, que tuvimos gracias a Dios llegó temprano
eso que trajeron para Miami y obviamente que nos hizo dar un pasito para adelante grande, así que contento y ahora disfrutar un poco y elaborar para la próxima. O sea, la feliz que haces a todo un país y a un continente. Muy contento, la verdad que estoy feliz de haberle dado este resultado. Se lo merecían todos por haberme apoyado tanto después del roadshow, después de conocer a Leo. Fue todo realmente muy positivo, así que hay que seguir así. Franco Colapinto acaba de hacer algo que nadie esperaba en el Gran Premio de Canadá. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque el pibe que en 2025 no sumó ni un solo punto con Alpine, el mismo que Briatore quiso sacar del equipo hace menos de un año, acaba de terminar sexto